Minutos de rigor. Esperamos que a medida que pasen los minutos se vayan sumando el resto de compañeros y compañeras. Y nada, damos de inicio la sesión sexta del curso Capitalismo Verde y otros mundos posibles. Después de casi ya 2 meses damos por finalizado el curso y es la última sesión. Os recuerdo antes de empezar la logística de siempre, que tenéis colgados los cursos de las anteriores sesiones en el aula virtual. Y cuando acabe el curso vamos a subir también todos los vídeos, digamos, de las sesiones en nuestra página web. Han sido 2 meses en que, gracias a la contribución de, sobre todo, de los invitados y de las invitadas y también de los participantes en el curso, hemos podido ir desarrollando un marco, digamos, de interpretación de las causas y la naturaleza de la crisis actual, de la crisis ecosocial en la que estamos. Hemos podido compartir también visiones de cómo nos gustaría que fuera el futuro, pensar en cómo podrá ser el futuro próximo. Y hemos dejado lo que vendría a ser para esta última sesión un debate más centrado en cuestiones que le podríamos llamar de táctica, estrategia o cuestiones de organización, para conocer de primera mano, digamos, junto a compañeros y compañeras que forman parte del movimiento ecologista en Barcelona, las formas de organizarse, los idearios, las estrategias de alguno de los movimientos, digamos, que se dan en esta ciudad. Para la sesión de hoy, que hemos llamado Debate colectivo, una transición ecologista en Barcelona, contamos con 3 ponentes, con 3 activistas del movimiento ecologista Barcelona. Por un lado, Cristina Ribas, que es miembro de la Plataforma por la Calidad del Aire, una plataforma que luego Cristina ya nos va a explicar más, si acaso, pero que agrupa a unas 70 entidades de los movimientos sociales, vecinales, ecologistas, científicos de la ciudad de Barcelona. Por otro lado, tenemos a Alex Guillamón, que hoy viene, digamos, con el sombrero de Extinction Rebellion, aunque ha formado parte de una experiencia de haber participado en varios movimientos de ecologistas en la ciudad. Pero él nos va a contar hoy sobre todo la perspectiva desde el movimiento Extinction Rebellion, que junto con Fridays for Future es un movimiento que surge en el 2018, un movimiento, digamos, intergeneracional, con un fuerte componente juvenil como Alex, con una dimensión global, internacional, que lo caracteriza bastante en relación a otros momentos de la historia del movimiento ecologista y que tiene una fuerte organización a partir de movimientos de base, digamos, ¿no? Una organización bastante basada en un activismo de base. Y por último tenemos a María Marcet, que María viene como miembro de Fridays for Future Barcelona, un movimiento también de la misma ola que Extinction Rebellion, que surgió en el 2018 a partir de, digamos, el acto de Greta Thunberg sentándose en el Parlamento sueco durante el agosto del 2018, y a partir de este gesto se popularizó, digamos, un movimiento que ha tenido varios momentos, digamos, de gran impacto, sobre todo las huelgas estudiantiles que se han organizado a nivel internacional, las huelgas por el clima, y que han sido seguidas en ciudades de todo el mundo, ¿no? Por más de 200 ciudades por todo el mundo. Se ha visto un poco paralizado por la cuestión de la pandemia, pero también es uno de los movimientos que durante el 2018 volvió a situar en la cuestión ecologista en el primer plano del debate público. Y para organizar un poco la sesión de hoy, os cuento básicamente cómo va a funcionar. La idea es que queríamos generar un diálogo entre los tres ponentes. Habíamos preparado como un bloque de preguntas primero y un bloque de preguntas segundo, ¿no? Yo les voy a lanzar el primer grupo de preguntas que vendrían a ser preguntas más en las que puedan explicar de dónde viene su movimiento y las principales tensiones y líneas estratégicas del movimiento ecologista hoy, y un segundo bloque de preguntas más relacionadas con la relación entre los movimientos y la apuesta institucional. La idea es que tengan más o menos un cuarto de hora cada uno de los ponentes para responder al primer bloque y un cuarto de hora para el segundo, y así dejaríamos los 30 minutos de rigor para el debate final y acabar, como siempre, bien puntuales a las 9. Solo recordaros a los participantes y a las participantes que hagamos como siempre para las preguntas. Podéis irlas poniendo en el chat que tenemos en el Zoom a medida que vayan habiendo las intervenciones de los ponentes,
y una vez acabamos las recogemos y ya organizamos lo que vendría a ser el debate. Vale, pues en relación al primer bloque de preguntas que les lanzo, que no sé muy bien el orden que lo queréis hacer, si tenéis alguna preferencia o luego si acaso en el segundo lo cambiamos o bueno. Yo lanzo el bloque de preguntas y después el que se sienta con más ganas pues se lanza a responder. ¿O preferís que ya lo establezcamos de antemano? ¿Tenéis alguna preferencia, alguna de vosotras? ¿No? Esto es la única parte que no habíamos amañado antes de la presentación. Pues si queréis, que por la línea de lo como os he presentado, empezamos así, que hoy hable primero en la primera Cristina, Alex y luego María, y en la segunda, si acaso, cambiamos el orden, si os parece. Vale, de acuerdo. Pues para el primer bloque de preguntas que os lanzábamos. Bueno, la primera idea es, partíamos de, no sé incluso si estáis de acuerdo con el diagnóstico, pero podríamos decir que estamos en un momento importante por el movimiento ecologista actualmente, que podríamos llamar como una especie de despertar ecológico, ¿no? Por un lado vemos que hay una pujanza de nuevos movimientos ecologistas, tal como hemos visto con esta oleada de movilizaciones climáticas que sucedieron el año pasado y que situaron en la agenda pública, en la esfera pública, la situación de la crisis ecosocial en la que vivimos, sobre todo el surgimiento de estos nuevos movimientos relacionados con el activismo climático, como Fridays for Future, Extinction Rebellion, y en el caso de Barcelona podríamos sumar Barris pel Clima, Climaacció, ¿no? Estos movimientos, digamos, con un fuerte componente juvenil intergeneracional, de dimensión global, organizados a través de un activismo de base. Por un lado, vemos este despertar ecológico podría venirse por este resurgimiento de estos nuevos movimientos y por otro lado podríamos decir que la situación del COVID ha supuesto un cambio en el sentido común de muchas personas. Nos ha conectado a todos con una especie de, bueno, con la vulnerabilidad que tenemos y la imposibilidad de tomar decisiones individuales y la necesidad que tenemos de tomar decisiones como colectivo. Y este COVID podríamos decir que ha servido para aclarar algunos puntos sobre el tema y generar cierta afinidad con diferentes actores, ¿no? Por tanto, podríamos decir que esta situación genera un nuevo despertar ecológico y en este sentido os quería preguntar, ¿cuáles creéis que son para vosotros, más allá de que entréis a presentar y explicar, digamos, la agenda y la estrategia y el ideario y la forma de organización de vuestro movimiento, para situarnos un poco al resto, ¿cuáles creéis que son para vosotros y para vuestro espacio de movimiento las tareas más urgentes del movimiento ecologista y de los movimientos ecologistas a corto y medio plazo? ¿Qué posibilidades y límites detectáis en el actual ciclo de luchas? ¿Y qué relación y aprendizajes veis entre la actual ola ecologista y las olas ecologistas anteriores surgidas desde finales de los 60, los años 70 y después, digamos, la institucionalización del movimiento ecologista en los 80, en los 90, ¿no? Digamos, estas diferentes fases del movimiento ecologista hasta llegar a la fase en la que estamos hoy. Si quieres empezar, Cristina, me parece. Sí, pues gracias, Mauro, muchas gracias también por darme la oportunidad de participar en este curso, que he seguido muchos de las sesiones en diferido porque no podía estar, pero sí que he seguido el contenido del curso y os quiero felicitar porque realmente he descubierto muchas cosas y creo que está muy bien. Yo me voy a presentar, bueno, voy a presentar muy brevemente lo que es la Plataforma por la Calidad del Aire, que es una plataforma que surgió en 2014 en Barcelona y seguramente es un poco distinto de lo que explicarán mis compañeros porque surge por una inquietud alrededor de los temas más de salud en relación con la calidad del aire. En Barcelona tenemos como un equipo de gente dedicada, a científicos dedicados y que tienen mucho renombre internacional en el tema este de ver las afectaciones de la contaminación atmosférica. Y este grupo de científicos que están muy en contacto también con gente que está en los movimientos sociales y vecinales, pues dio la idea de crear esta plataforma en la que aglutinara toda la gente que estaba un poco preocupada por estos indicadores. Más cuando en 2014, cuando salió la plataforma, teníamos un ayuntamiento que negaba que hubiera episodios de contaminación. O sea,
los propios pacientes afectados por enfermedades que tenían, que se agravaban con la contaminación, pues la administración más cercana les estaba como negando que esto era así, ¿no? Entonces, bueno, se generó esta plataforma. La verdad es que está formada por entidades muy distintas, ¿no? Había gente más de los movimientos ecologistas ya tradicionales, Ecologistas en Acción, etcétera, pero también asociaciones de pacientes. Y bueno, en mi caso, que también es un poco especial porque yo vengo del mundo del periodismo científico, ¿no? Y entonces la Asociación de Periodistas Científicos que opera aquí en Cataluña, que además tiene relación con periodismo ambiental, periodismo más de este ámbito de salud, etcétera, pues decidimos también unirnos, ¿no? Que esto puede parecer raro, ¿no? Porque muchas veces los periodistas no quieren estar como vinculados a los movimientos activistas, pero en el caso del periodismo ambiental es bastante claro que sí que hay que estar en el activismo, porque venimos de una época de negacionismo del cambio climático en el que es bastante imposible como dar dos versiones de lo que estaba pasando, ¿no? Que realmente la ciencia era bastante clara en este sentido. Y bueno, un poco así, y con esta perspectiva también del tema de salud y la afectación, pues pensamos que podíamos como implicar a gente que en su día a día estaba sufriendo las consecuencias de tener un ambiente contaminado y que seguramente no estarían en movimientos ecologistas más tradicionales, pero que sí que se acercarían a esta plataforma por un tema más de salud, más del día a día. Y así fue, creamos la plataforma. La verdad es que al principio pues todos los, o sea, he dicho que también están los movimientos de asociaciones de vecinos, ¿no? O sea, gente preocupada pues, por todo este tema de la calidad del aire, y que después ahora también estamos juntos en el tema de la movilidad para proponer y como conseguir recuperación del espacio público. Yo creo que sí que estoy de acuerdo con lo que has explicado, Mauro, de que el COVID nos ha hecho como llegar a un estadio nuevo. Nosotros lo hemos detectado también, ¿no? O sea, hasta que empezó la pandemia, pues estábamos haciendo como una estrategia más de generar relato y generar actos que fueran un poco más divulgativos en sentido global de lo que estaba pasando con la contaminación, pero a partir de que aparece el COVID, como que tenemos como mucho más atractivo, los diferentes colectivos se acercan más a nosotros como plataforma, porque entienden que algo hay que hacer en el sentido de mejorar estas condiciones en el espacio público, ¿no? Entonces, de las vías que hemos empezado a trabajar es trabajar con colectivos concretos. Por ejemplo, hay una especie de spin-off de la plataforma que es Eixample Respira, que se ha concentrado mucho en las escuelas, ¿no? En las AMPAs, en las AFAS, o sea, en todos los padres y madres que están preocupados por el tema de salud y contaminación, también espacio público, accidentes en el espacio público, etcétera. Entonces, bueno, ahí hemos visto como de repente lo que antes nos costaba mucho de movilizar, pues ahora rápidamente, pues la semana pasada hubo unas 15, 20 escuelas que se empezaron a movilizar para pedir calles libres de vehículos, etcétera, y esto antes costaba mucho más y ahora es como mucho más fácil, todo el mundo entiende por qué está pasando esto y por qué las reivindicaciones, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hemos ido siguiendo vías distintas. Una es la vía de seguir trabajando con los científicos para aportar evidencia. O sea que esto es un poco nuestro ADN, ¿no? Que siempre hemos venido trabajando con gente que está más en el mundo de la ciencia, que nos aportaba datos, ¿no? Por otro lado, la parte más de incidencia política, pues evidentemente el ayuntamiento cambió en 2015 y ya no se niegan los episodios de contaminación. Ya la propia Agencia de Salud Pública nos da y hace transparentes los datos de calidad del aire. O sea, esto es un cambio bastante importante, aunque bueno, después ya hablaremos en la segunda parte de lo que son las acciones más transformadoras, ¿no? Pero
en este punto pues estamos en otro momento muy distinto, ¿no? Que tenemos como evidencias y que la propia administración reconoce que hay un problema, que hay que actuar, que los datos son abiertos, aunque aún faltan algunas series de datos. Y por otro lado, pues estamos como abriendo nuevas formas de reivindicación, no sé, pues, y nuevas formas como de presentarnos, ¿no? Por ejemplo, se ha creado Recuperem la Ciutat, que es una plataforma en la que está Qualitat del Aire, pero que también está Fridays for Future, que también está Extinction Rebellion, en la que intentamos como poner en marcha acciones más concretas, ¿no? Para, pues en este caso, aprovechando todo el tema del confinamiento en el que se pudo liberar el espacio público de vehículos motorizados y la gente entendió las ventajas de tener un aire sano, de tener un espacio más libre, pues como que intentamos hacer acciones más concretas para recuperar estos espacios, ¿no? Yo creo que esto ha funcionado y se han abierto, como diría, franquicias de este tipo de movilizaciones en otras ciudades que están como tomando el relevo. Entonces, ya para esto de explicar un poco la historia y para responder concretamente a la pregunta que tú hacías, ¿no? Yo creo que es importante crear narrativas conjuntas para conectar luchas que parece que no están relacionadas, pero que sí lo están. O sea, yo creo que hay dos trabajos, uno por arriba, más de conectar estos relatos con luchas que tienen que ver con cambio climático, salud, bienestar, temas sociales, temas feministas, etc. Y a la vez, en un nivel más bajo, o sea, de acciones concretas, o sea, focalizarse mucho pues, en públicos muy claros, pues en este caso las escuelas y padres y madres que están preocupados por la salud, puede ser el tema de gente que está luchando por el recuperar espacio público, temas, o sea, ir más concretamente a acciones para públicos muy definidos y, por otro lado, crear narrativas más comunes que nos sirvan en todas estas luchas, pero que nos den este marco para que lo que estamos haciendo cada uno desde su ámbito no quede como una cosa aislada, sino que la gente entienda que estamos todos como luchando por ese bienestar y esas expectativas de futuro. Yo lo dejo aquí ya y así ya doy paso a los siguientes. Vale, entonces voy yo ahora, ¿no? En primer lugar, también agradeceros a Mauro y a la Hidra pues la oportunidad que nos dais para poder participar en este espacio. Y bueno, respecto a este primer bloque que lanzabas, voy a intentar estructurar un poco el discurso respondiendo en orden inverso a las dos o tres preguntas que nos lanzabas en este bloque, ¿no? En primer lugar, respecto a las diferencias o a la relación entre los viejos movimientos o los movimientos de más tiempo ecologistas y estos nuevos que acaban de surgir, yo la verdad que por suerte o por desgracia puedo hablar desde los dos lugares, porque desde los años 80 pues estuve participando en algunos espacios de base, aunque nunca, siempre en segundo término, en el movimiento ecologista, y luego durante 20 años estoy trabajando en Entre Pueblos, una organización de cooperación y solidaridad internacional vinculada con movimientos ecologistas o de defensa del territorio en América Latina. Si tuviera que resumir exactamente el cambio que se da en 2018, a partir de 2018, lo resumiría casi gráficamente con el logo de Extinction Rebellion. Es decir, Extinction Rebellion lanza un logo con la esfera del globo terráqueo
con un reloj de arena superpuesto. Podríamos decir que el movimiento ecologista hasta ahora, su logo lo podríamos expresar como la esfera del globo terráqueo, y lo que parece como nuevo es el reloj de arena, es decir, el factor tiempo. Es decir, a partir de 2018, no es que nazca ahí, pero nace como movimiento social, como conciencia colectiva, no solo la necesidad de defender, digamos, la tierra y los bienes comunes, sino que aparece este factor de urgencia, de emergencia, de conciencia de que es una cuestión de un par de décadas o 3 como máximo, la lucha necesaria para detener unos cambios que podrían ser irreversibles, ¿no? Y a partir de ahí, también la conciencia, una diferencia, digamos, respecto a movimientos anteriores, incluido el ecologista, y es que si, por ejemplo, pensamos históricamente el movimiento obrero, por ejemplo, o el movimiento feminista, han sido movimientos digamos, largo aliento, que dicen en América Latina, ¿no? Yo qué sé, desde el momento que nace el movimiento obrero aquí en el Estado español hasta que se consiguen las 8 horas o la libertad sindical, etcétera, etcétera, pasa un siglo en que varias generaciones han luchado, han perdido, en la que se ha derramado mucha sangre, en la que gente ha sufrido muchísimo, se ha sacrificado, etcétera, etcétera, y lo ha hecho pensando que igual no verían estas conquistas, estos derechos, pero que las futuras generaciones seguirían el relevo, ¿no? Entonces, ese reloj de arena nos rompe un poco este planteamiento y nos dice que no es una cuestión de las futuras generaciones, sino que las generaciones actuales, las diferentes generaciones vivas actuales, somos las que tenemos que resolver este problema, porque las que faltan por venir ya se van a encontrar un mundo, digamos, o inhabitable o mucho menos habitable, y no va a ser momento para cambiarlo, ¿no? Entonces, de ahí sale, hablo también por parte de Fraides, ya lo hablará María, ¿no? Pero Extinction Rebellion es esta conjunción, digamos, de pensamiento científico con movimiento social. Y de la misma manera que reclamamos a los estados, a los gobiernos, bueno, que reclamamos a las empresas, a las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, y denunciamos que no se puede seguir con este planteamiento, no se puede seguir el business as usual, es decir, ¿no? el seguir haciendo negocios como si no pasara nada. Y de la misma manera que planteamos a la política, digamos, a las instituciones políticas, que no se puede seguir haciendo la política como si no pasara nada, sino que hay que, digamos, afrontar lo que nos plantea esta situación. Eso también lo podemos nos lo podemos aplicar a los movimientos sociales, a nosotras mismas, digamos, ¿no? No podemos seguir haciendo el activismo as usual, ¿no? Como si no pasara nada, o seguir haciendo lo mismo de siempre. Y por eso Extinction nace con la voluntad de organizar la desobediencia civil como forma, digamos, de provocar los cambios necesarios, ¿no? Es decir, si tú tienes por delante un reto tan sobrecogedor, digamos, también las acciones que te vas a plantear o que pueden transmitir al resto de la sociedad esta urgencia, esta necesidad, es, digamos, subir la apuesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y digamos, poner el cuerpo, digamos, ponerse en una situación vulnerable para, digamos, afrontar este tema, ¿no? Hablando de situación vulnerable,
uno de los retos, digamos, que tenemos en conjunto, creo, en los movimientos sociales y en la sociedad, es que una cosa es decir lo que acabo de decir y comprenderlo intelectualmente, es decir, comprender que es cuestión de 2 o 3 décadas que la sociedad humana esté en riesgo, digamos, en seria amenaza de colapso. Y otra cosa es que esta verdad te atraviese las células de tu cuerpo, digamos, ¿no? Es una verdad muy dura, muy difícil de asumir uno a uno, persona a persona. Se necesita, digamos, una reacción colectiva para poder afrontar este reto que es nuevo en la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, delante de esto, Extinction, como digo, se estructura en función de organizar la desobediencia civil, la acción, digamos, directa no violenta. Se estructura en base a 3 demandas: la verdad, es decir, que tanto gobiernos como medios de comunicación expresan esta situación que claramente en la que nos encontramos. 2, la acción, es decir, acciones políticas, cambios políticos a la altura de esta verdad. Y la tercera, que hablaremos más tal vez en el segundo bloque, es la reivindicación o la necesidad de establecer asambleas ciudadanas para liderar los cambios y para no dejar solamente en las instituciones políticas todo este proceso de cambio que se necesita, ¿no? En cuanto a retos, con el tema del COVID también, ciertamente, creo que tanto a nivel de desobediencia civil, de acciones de desobediencia civil, como en el caso de Fridays, por ejemplo, las movilizaciones multitudinarias que hubo en el 2019, se han truncado de alguna manera este ascenso que había, se ha truncado de alguna manera este año 2020 por la pandemia y todo lo que ha habido, ¿no? Y creo que es muy pronto, yo no soy capaz de saber cómo va a digerir la sociedad lo que ha pasado. Y es pronto, digamos que normalmente los cambios, la sociedad, digamos, necesita digerir los cambios, ¿no? Y yo creo que no estamos todavía en tiempo de haber hecho la digestión. Por ejemplo, desde que estalló la crisis económica el 2018, el 15M fue el 2011, tres años después, ¿no? Quiero decir que hay que ser prudentes, pero hay que estar, y estamos, yo creo, intentando estar ahí y muy pendientes de eso, ¿no? De este contacto con la sociedad. Creo que hasta ahora también creo que hay que reconocer que no hemos conseguido, como ha sido en el caso de Inglaterra o algún otro país o en Alemania, conseguir el grado de acciones de desobediencia colectiva que nos gustaría. Como he dicho antes, es un proceso largo, aunque digamos, como decíamos antes, el tiempo apremia, ¿no? Y es una de las cosas que nos preocupa más en Extinction, este parón que nos ha supuesto el 2020 y cómo, digamos, hacer que no se trunque el proceso que llevamos de organización, ¿no? Respondiendo al tema de lo que planteabas de cómo nos organizamos, para que quien no conozca, Extinction nace, como decía, a finales del 2018 en Inglaterra, bueno, en Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Gales, etc. Sale a la luz pública con una acción en la que participaron 6.000 personas bloqueando
5 puentes de Londres, y nace en torno a estas 3 demandas que os explicaba antes y a un ideario basado en 10 puntos, que no me extenderé, pero es un movimiento descentralizado, un movimiento estructurado de base, autoorganizado, sin líderes o sin personas, digamos, que lideren o que sean, digamos, portavoces sí tenemos, ¿no? Pero que sean como iconos de la organización o grandes líderes. Se huye, digamos, del personalismo y estructurado pues, en torno a la acción civil, acción de desobediencia civil no violenta, recalcando mucho el tema de la no violencia y apostando por una cultura regenerativa a todos los niveles, ¿no? Una cultura regenerativa, digamos, ambiental, respecto al sistema tóxico en el que nos encontramos, pero también regenerativa a nivel social y a nivel, digamos, interpersonal, digamos, ¿no? La necesidad de cuidarnos en este reto, ante este reto que tenemos que afrontar, ¿no? Y dos otros retos importantes que me parece que ya más o menos los he indirectamente mencionado. Una es conectar con sectores más amplios de la sociedad y dejar claro que este nuevo movimiento ecologista que hace frente a esta crisis sistémica global no puede ser solamente un movimiento ecologista, porque lo que está en cuestión no solamente el medio ambiente, sino que está en cuestión todas las dimensiones de la sociedad humana. Y, por ejemplo, este movimiento ecologista no puede, digamos, enraizarse en la sociedad sin dar respuestas, por ejemplo, a temas como la transición ecosocial, cómo se organizará el trabajo y la subsistencia de la gente delante de estos retos que tenemos. Por ejemplo, tuvimos un debate bastante importante que luego con otras organizaciones climáticas desarrollamos en la Feria de la Economía Social sobre, digamos, que se generó a partir del caso Nissan, por ejemplo, y cómo se puede dar toda la reestructuración de algunos sectores económicos que sabemos, tanto fósiles como turísticos, etcétera, que digamos, están condenados a decrecer radicalmente y cómo afrontamos todo eso, cómo vinculamos, digamos, todo el tema de cuidados y recogemos, digamos, las propuestas del movimiento feminista, etcétera, etcétera. Esos son retos que estamos intentando desarrollar, haciendo acciones o actividades en alianza con estos movimientos y en primer lugar también pues el establecer alianzas entre los movimientos ecologistas, estos nuevos y anteriores de los que hablábamos al inicio, que esto lo hemos desarrollado a través de la constitución de la Xarxa por la Justícia Climàtica, la Red por la Justicia Climática, aquí en Barcelona, donde participamos todas esas organizaciones, tanto ecologistas, Greenpeace, por citar dos paradigmáticas de décadas anteriores, como Fridays o Extinción, Rebelión Extinción de Barcelona, y que estamos desarrollando toda una agenda de acción, por un lado. María aquí tiene la camiseta de la acción que hicimos en la sede de Amazon hace un mes prácticamente, como estrategias también de incidencia política, ¿no? Y yo creo que este primer bloque lo dejo aquí. Muchas gracias, Alex. María, cuando quieras.
María, cuando quieras. No sé si te has quedado... Ah, parece que se ha quedado congelada, ¿verdad? Si quieres comentar, Alex, mientras esperamos a María. Oh, ya viene María. Te iba a preguntar que contaras la acción, pero ahora si acaso ya lo... ¿Me oye bien? Ahora sí. No se te ve por eso, María. ¿No? A ver, yo creo que te Esto se me oímos bien. bloquea cuando me toca a mí. Creo que te oímos bien, pero no te vemos ahora. Antes te veíamos, pero no te oíamos. Creo... A ver, un momentito, que vuelvo a entrar. Un minuto solo. De acuerdo. Decía Alex si nos puedes contar ya, aprovechando antes de que María vuelve a entrar, la acción de Amazon. Bueno, la acción fue por el Black Friday. Fue una acción conjunta de los diferentes movimientos. No acostumbra pasar, pero esta vez la recogió TV3 en el Telenoticias y algunos activistas entraron dentro del local y se pegaron sus manos en los escaparates y luego había gente fuera. Pero bueno, ya María lo puedes explicar. Sí, María, estábamos aprovechando para que nos contara lo de la camiseta y lo de la acción para hacer el tiempo. A ver, ponte el audio, a ver si te escuchamos ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Vale. Es que no me quiero cambiar el ordenador por cuestiones ecológicas y pasa lo que pasa, que está ya un poquito pobre. Bueno, se llama la camiseta de Amazona que hicimos para la acción de Amazon. Y bueno, me voy a poner porque mira, quedó muy chula y la plantilla la hice yo y estoy muy orgullosa. Pero bueno, voy a empezar presentando un poco el espacio de Fridays for Future Barcelona, en el caso de Barcelona, porque Fridays, como sabéis, es bastante extenso a nivel territorial. Y bueno, pues es una asamblea, porque le llamamos movimiento, pero realmente es una asamblea que ha hecho movimiento, ¿no? Entonces fue una asamblea que nació en marzo de 2019 y nació pues a partir de la reunión, de las reuniones periódicas entre grupos de ecologistas universitarios y de Barcelona sobre todo, aunque también había algunos de la Universidad de Girona y de otras, pero bueno, a partir de estos encuentros un día nos reunimos y planteamos pues, qué hacer del grupo, si centrarnos más en la universidad o llevar las acciones a la calle. Entonces, con el precedente de las movilizaciones en Alemania, en Bélgica, después de que Greta empezase a salir a la calle, bueno, meses después, pues dijimos, bueno, vamos a aprovechar esta ola y vamos a hacer un Fridays for Future Barcelona. Entonces, de ahí pues empezó el proceso de creación de redes sociales, del correo electrónico y planteamos una primera asamblea que fue en AEP, la Asociació d'Estudiants Progressistes de Barcelona, es un sindicato estudiantil. Y en esa primera reunión pues aparecieron caras nuevas que no estaban en colectivos universitarios, que eran pues caras mucho más jóvenes que ellos, o sea, eran gente de 16, 17 años, incluso menos a veces, y también pues otros jóvenes que no eran necesariamente universitarios, pues no sé, personas de grados medios, grados superiores o jóvenes trabajadores y jóvenes trabajadoras. Entonces, bueno, a partir de esta primera asamblea y del objetivo que teníamos, que era salir a la calle el 15 de marzo de 2019,
pues organizamos grupos de WhatsApp, nos organizamos también, obviamente, presencialmente, porque entonces era muy fácil organizarse presencialmente. Y a partir de allí, pues nació Fridays. Entonces sí que es verdad que después del 15M todo surgió de manera muy, muy espontánea y de la espontaneidad pues salen cosas muy guays, pero también nace el caos. Entonces tuvimos que poner un poquito de orden. Y a partir de ahí, la red se intentó ordenar cada vez más, también porque al principio teníamos un objetivo muy claro, que era salir a la calle, organizar huelgas por el clima y manifestaciones en Barcelona, pero luego, pues, por suerte, nos salieron tareas, ¿no? Entonces, bueno, de incidencia institucional, por ejemplo, y bueno, otras tareas que nacieron pues del contacto con movimientos de Barcelona, ¿no? Movimientos ecologistas de Barcelona, de personas más veteranas, ¿no? Que es de lo que nos hemos nutrido nosotras, sobre todo a nivel formativo y luego también a nivel técnico, ¿no? Entonces, bueno, creo que compartimos con Extinction, que lo ha comentado Alex y he pensado en apuntarlo, esta unión de la ciencia con el activismo o del mensaje científico con la acción activista, pero creo que en el caso de Fridays ha habido un componente muy importante para sacar a tantas personas a la calle, que era el componente pasional, ¿no? Y el ver las caras jóvenes y los niños pues hablando del futuro que no tendrán, que es algo, pues, bueno, muy dramático realmente, aunque luego se haya hecho mucho sarcasmo del mensaje de Greta, porque tristemente ha pasado y mucho, y se ha banalizado mucho su mensaje, pues la realidad es que este mensaje dramático yo creo que saca a muchas personas a la calle. Y no solamente el mensaje dramático de los jóvenes, sino que, bueno, traíamos una voz de la ciencia, en este caso del informe de 2018 del IPCC, en el que se hablaba de los 12 años que nos quedaban para superar los 1,5 grados. Entonces, bueno, también este mensaje tan potente por parte de la comunidad científica, legitimada internacionalmente, pues eso fue lo que nos dio fuerza, ¿no? Y bueno, una capacidad de organización espontánea muy, muy fuerte. La verdad es que a mí me sorprende la espontaneidad con la que nació y lo bien que salió, ¿no? Luego es verdad que, como comentaba, al tener tantas cosas por hacer, nos hemos tenido que organizar de otras maneras y, bueno, hicimos varios, antes de como organizarnos de una manera mucho más, no la quiero llamar burocrática, porque somos movimiento y somos activistas voluntarios, pero estamos mucho más organizadas y mucho más burocratizadas que al principio, ¿no? Básicamente para mantenernos estables, porque si no sería un caos. Pero bueno, antes de plantear una reorganización, siempre hemos estado organizadas en comisiones, sea con la plataforma que sea, aunque fuera por WhatsApp, hemos estado organizadas por comisiones, ¿no? Pero quería comentar que hicimos encuentros con colectivos de Cataluña, de Fridays Cataluña, y con otros Fridays del Estado en el verano de 2019. En julio lo hicimos con otros Fridays de España, de todo el Estado, y en agosto con Fridays de Cataluña. Y bueno, de allí pues salieron ideas, hicimos contactos e intentamos pues mantener la comunicación y la coordinación entre nosotras. Fridays for Future España, como red de coordinación, siempre ha funcionado. Al principio tenían tareas mucho más concretas, incluso llegaron a elaborar algún documento, pero después ha sido más red de coordinación y ha servido pues para consensuar algunas fechas clave o para hacer campañas comunicativas conjuntas, para compartir carteles, porque es muy guay que un cartel que se hace en Barcelona llegue a Galicia, ¿no? El mismo cartel, que es lo que pasó el 27 de septiembre de 2019. Y bueno, eso para la coordinación. Y lo que quería comentar de la organización es que a partir sobre todo de ese verano, con una especie de miedo que teníamos al caos organizativo, que creo que es algo que en la Asamblea de Barcelona siempre ha estado muy presente, este miedo a desorganizarnos, ¿no? Que es algo que a mí me parece muy curioso, pero bueno, otro tema. Nos organizamos por Discord, que es una plataforma que hace mucha gracia porque es una plataforma de gamers, pero la verdad es que es muy útil para organizarse, ¿no? Porque teníamos canales, entonces cada comisión tenía su canal y bueno,
La verdad es que es un poquito demasiado organizado a veces, pero la verdad es que ha dado sus frutos para, bueno, para tirar adelante algunas cosas. Entonces eso, tenemos varias comisiones, como puede ser pues, la de organización, una comisión de logística, una comisión de comunicación, que son los que se encargan de las redes, los portavoces, también una comisión de bienvenida. Y bueno, fundamentalmente esta red más formal de comisiones, pero lo que ha sido más importante y lo que es importante ahora es la presencialidad siempre. O sea, la asamblea como figura central y el consenso como principio primordial de organización de Fridays. Y sin esa idea hubiésemos caído ya, ¿no? Porque siempre ha sido muy, muy importante la democracia de base para nosotras y el llevarla a cabo de manera, pues eso, de verdad, ¿no? Y a la que hemos visto que, bueno, que alguna persona podía tomar un rol de poder demasiado fuerte o que un portavoz podía tener, ¿no? Cualquier cosa, hemos dicho, no, esto no es lo que queremos, ¿no? Y creo que ha sido algo que ha sido muy positivo y muy sano dentro de la Asamblea de Fridays. Y de hecho algunas personas que ya no están me lo han comentado alguna vez, ¿no? Decir, ostras, es que es un espacio que en ese sentido es muy sano, ¿no? Los valores que tenemos. Obviamente valores feministas y de igualdad social siempre, ¿no? Ha estado muy presente. Entonces, bueno, sí, siempre, también hemos tenido siempre el soporte, como he dicho antes, de otros colectivos de Barcelona y a nivel más macro de grandes colectivos como Ecologistas en Acción o Greenpeace, también un soporte que ha sido material, en algunas ocasiones por parte de Greenpeace, en algún caso, por ejemplo, en Barcelona, cuando necesitamos poner un escenario, el 27S, pues gracias a, ahora no recuerdo si fue Ecologistas o Greenpeace, lo pudimos poner, bueno, cosas así, ¿no? Que dices, ¿cómo estos 4 niños ponen un escenario en Plaza Cataluña? Pues bueno, gracias también a grandes colectivos que nos preceden, ¿no? Pero también nos hemos nutrido de experiencias del ecologismo local, obviamente, porque, y en relación con la pregunta que planteabas, Mauro, sobre hasta qué punto ha surgido un ecologismo nuevo o si es esta convergencia de ecologismos, yo creo que ha sido convergencia, pero también ha sido un ecologismo nuevo. Para mí el ecologismo joven que nació en 2018-2019 fue algo un poco, incluso un ecologismo diferente, no sé. Y tiene cosas buenas y cosas malas, también, que luego, si me da tiempo, intentaré comentar. Pero, bueno, no hubiese sido posible que nosotras naciéramos sin plataformas ecologistas que no se han hecho movimiento de masa, pero que son claves, como que forman parte del movimiento ecologista, ¿no? Yo qué sé, SOS Costa Brava, por poner un ejemplo, aquí en Cataluña, o aquí mismo en Barcelona, pues la Plataforma per la Qualitat de l'Aire, o, por ejemplo, el otro día conocí la Plataforma contra la Incineradora de Sant Adrià, también, que lleva bastantes años en lucha. Entonces, son todos estos movimientos más locales que nunca han querido ser movimiento de masas, con los cuales, pues, hemos podido ser movimiento, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues sí, luego pues está el tema este de si hemos hecho un ecologismo nuevo o si hemos hecho una convergencia de... Pero bueno, voy a intentar pasar al punto de los límites, de los retos y demás. Vale, aquí voy a intentar ser ordenada, porque la verdad es que con el tema de las limitaciones, las posibilidades, los retos, a nivel de Fridays Barcelona hemos hecho muchísimas asambleas de estrategia, muchísimos DAFO, muchísimos PESTEL, todo lo que te puedas imaginar, porque, bueno, también porque nos hemos nutrido de formadoras que nos han enseñado a hacer estas cosas, ¿no? Gente con más experiencia. Como por ejemplo la ODG, el Observatori del Deute en la Globalització, que han estado ahí siempre para darnos soporte en este sentido. Pero bueno, la cosa es que para mí y para otras compañeras hay que recuperar el mensaje de urgencia que encendió la chispa del principio. El mensaje de, ostras, no queda tiempo, ¿no? El mensaje de extinction fundamentalmente, el reloj de arena. Porque a veces, sí, es que incluso en estos momentos se banaliza un poco el mensaje o es como, bueno, sí, esta lucha, ¿no? Como otras muchas luchas que hay, pero es que
lo que entendimos nosotras, muchas jóvenes, cuando entramos en el ecologismo o cuando empezamos a movilizarnos, es que el ecologismo plantea el gran debate que es la crisis sistémica. Y aquí dentro se unen muchas luchas, luchas antirracistas, luchas feministas, porque al final se trata de una cuestión de crisis del sistema, de crisis pues, bueno, de la raíz misma del capitalismo, ¿no? Que prima el beneficio y prima el crecimiento material por encima de la sostenibilidad de la vida. Entonces, y de los cuidados. Entonces, bueno, este mensaje de urgencia y este mensaje de interconexión de luchas es algo que quizá, pues, es algo muy complejo también, porque sí, es muy fácil decir que se nos acaba el tiempo, pero es muy difícil hablar del cambio de sistema y es muy difícil hablar de la crisis sistémica como tal también. Y a veces tendemos a caer en la simplificación y en decir, bueno, y con algunas compañeras incluso lo decíamos, ¿no? Tenemos que hacer mensajes que la gente pueda entender porque si son muy complejos, y yo a veces he pensado, yo y otras compañeras, ¿no? Digo yo, pero con otras compañeras, pues quizá tenemos que intentar hacer simple lo complejo, pero realmente plantearlo desde la complejidad, ¿no? No decir, no, es que la gente no es tonta, o sea, quiero decir, las cosas se pueden entender, ¿no? Hace falta, es difícil, sí que es verdad que no es una tarea fácil, pero bueno, quizá a partir de la base de que podemos entender lo complejo todas, ¿no? Entonces, también hablar, creo que es algo muy importante y ahora cada vez lo tengo más presente, esto sí que a nivel personal, a cómo hablar de los límites materiales, porque ahí está la baza contra el greenwashing, ¿no? Porque si hablas de los límites, entonces te puedes plantear por qué lo que hace Amazon, que es financiar una fundación verde y plantear que va a reducir emisiones en 2030, no es suficiente, porque hay unos límites materiales de flujos de materia y energía de los que se nutre Amazon que no son compatibles con el sistema. Entonces, hablar de estos límites materiales al crecimiento, que es complejo, pero es urgente, es muy importante, porque si no el mensaje de la reducción de emisiones, pues queda muy bien en los tratados, queda muy bien en el Acuerdo de París, queda muy bien para Amazon y para otras empresas, pero no es suficiente, porque hay una realidad de materiales, una realidad material, ¿no? de este flujo de materias y energías que tiene límites y que está ahí, ¿no? Y que con el consumismo exacerbado de nuestro sistema, pues, que no es compatible con el consumismo, ¿no? Perdón, que me pica. Entonces, esto se relaciona muchísimo con el movimiento decrecentista, que pienso que quizá no es un movimiento con el que nos hemos unido demasiado, como los movimientos como Fridays. Creo que ha faltado explorar muchísimo más. A pesar de que en nuestro discurso éramos decrecentistas, quizá tendríamos que haber explorado mucho más esta conexión con el decrecentismo, porque al final plantea este debate crucial de los límites de la producción, ¿no? Y de los límites de la economía y los límites humanos, en definitiva, porque somos vulnerables, ¿no? Y interdependientes y ecodependientes, como dice Yayo Herrero. Entonces, bueno, esto también quería subrayarlo porque al final esta idea de los límites creo que es muy importante porque liga con un debate que hemos tenido dentro de Fridays y seguramente dentro de otros movimientos ecologistas innumerables veces, que es el típico debate entre el cambio individual y el cambio colectivo. Entonces, este es un debate que no sé si hemos abordado como Fridays for Future Barcelona, con la urgencia que hace falta, ¿no? Porque la realidad es también que hay muchos tipos de ecologismo. Por ejemplo, estaba leyendo de ecología política, de un artículo me parece, de hace un año, en el que se plantea los tipos de ecologismo que hay. Hay muchísimos, ¿no? Pero hay tres principales. El ecologismo liberal, que, bueno, a saber si es ecologismo, ¿no? O si es realmente ecológico. El ecomarxismo y luego el naturalismo, el conservacionismo. El ecologismo liberal, pues sería un poquito el del Acuerdo de París, ¿no? O el de grandes instituciones, o el de, bueno, no sé cómo decirlo, pero un ecologismo, pues que un poco estético, que queda bien, que habla de reducción de emisiones, pero que a lo mejor no va a la raíz, ¿no?
Pero creo que hay un debate muy importante entre, por ejemplo, ecomarxismo y conservacionismo, porque el conservacionismo y el naturalismo son ecologismos que mucho más, pues eso, mucho más de raíz naturalista y quizá se confunden también con una raíz un poco biologicista y desde una perspectiva más de lo que sería un movimiento más politizado y socialista. Este biologicismo, es complejo el debate, pero creo que hay una disputa entre el ecologismo más conservacionista, conservacionista, y el ecologismo que sería más socialista. Creo que hay un debate que es un debate que está muy en el fondo ¿no? O sea, no es un debate que se plantee, o sea, que nosotras planteemos en la asamblea, pero que de fondo existe esta tensión entre el conservacionismo y un ecologismo mucho más politizado, ¿no? Quizá por un miedo a estos límites biológicos que plantea el conservacionismo. Pero bueno, creo que este miedo al naturalismo por esta visión biologicista no sé, creo que es un debate muy importante. Y no sabía cómo plantearlo porque es una idea que tampoco no he trabajado mucho, pero bueno, era básicamente porque creo que el debate entre el cambio individual y colectivo es crucial. Y no se tiene que entender como algo pues eso, si yo tengo que dejar de utilizar pajitas de plástico o dejar de comer galletas Oreo, no se trata de eso, se trata de una concepción más profunda sobre la sociedad y sobre nuestra relación con la naturaleza. Perfecto. Entonces... María, si quieres, perdona, porque la pena del online es que no se puede hacer como cuando estás en presencial, que disimuladamente pasas el papelillo diciendo lo de los 3 minutos. Ay, pero te voy a tener que cortar ahora, porque creo que con lo que has dicho luego lo podrás, ¿no? Vale. El segundo bloque podrás retomar. Toca hacer Vale. este papel de disculpa. A veces cuando uno habla, el tiempo se le... Y os quería situar, os sitúo muy rápidamente el segundo bloque y si acaso las cosas que hasta han quedado pendientes las retomamos desde ahí, si te parece, para dar tiempo, si acaso luego a tener un par de preguntas para el debate. Si os parece, yo os diría, por la manera como ha ido la intervención, que sigamos el mismo patrón, así volvemos a escucharos en el mismo orden. Y de las cosas que has planteado, María, si acaso luego la retomamos en este segundo bloque. Y nada, os lo sitúo muy rápidamente. El otro día, en la última sesión, salió esta idea que me pareció muy sugerente, que se planteaba esta idea de, hombre, la pandemia, una de las cosas que ha pasado es que se ha sido capaz, digamos, de parar, ¿no? O sea, ha sido, incluso el ponente, Luis, planteaba, hombre, ha sido un momento, sin ponerse muy súper optimista, pero es un momento donde, digamos, los estados han sido capaces de priorizar la vida versus el capital, versus el beneficio, versus el lucro, ¿no? O sea, se ha realmente puesto, con sus diferencias dependiendo ¿no? de zonas, pero en general, digamos que ha habido una filosofía donde se ha podido poner encima la salud y la posibilidad de parar el sistema y la forma de funcionar para brindar algo que, digamos, podría darnos una idea de cómo podríamos hacer frente a una situación de una crisis climática, ¿no? Nos podría apuntar hacia esa idea, ¿no? De cómo esta estructura colectiva que le llamamos Estado, a veces, con la fuerza, digamos, de los movimientos y de los espacios colectivos, pues podría... Entonces ahí venía el segundo bloque de preguntas que os quería plantear. El debate histórico, además, por otro lado, dentro del movimiento ecologista, esta relación entre los movimientos sociales y el cambio institucional, y bueno, que en el caso español quizá no es tan fuerte como en otros, ¿no? Como el Partido Verde alemán, el Partido Verde francés, el Partido Verde italiano, incluso Estados Unidos, ¿no? Digamos que ha habido una institucionalización muy fuerte de un movimiento ecologista muy radical, que también ha tenido su declinación en partidos ecologistas muy radicales en sus inicios, ¿no? Que luego han tenido, digamos, diferentes derivas. Pero en este sentido, y tomando un poco el hilo de la ola que aún podríamos decir que estamos del 15M, ¿no? De esta especie de nueva ola de la política en España, donde se genera una nueva politización de base, una nueva gramática política, de la cual surgen, además de nuevos movimientos, digamos, nuevos partidos políticos incluso.
os quería hacer una serie de preguntas en esta relación entre movimientos sociales y cambio institucional. Por un lado, os quería preguntar, ¿cuál es el papel que tienen que ocupar, en este caso, las políticas públicas estatales en esta transición ecosocial democrática, digamos, ¿no? Una transición ecosocial fascista o una transición ecosocial forzada o un decrecimiento forzado, sino estamos de acuerdo que se tiene que hacer esta transición y este decrecimiento organizado de forma democrática? En este marco de transición necesaria, en este TikTok que tenemos, ¿qué papel tienen que ocupar estas políticas públicas, ya sean estatales o locales, ¿no? Actualmente se está tramitando en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En Cataluña o en el Ayuntamiento de Barcelona se están desarrollando una serie de políticas muy vinculadas a cuestiones de transición ecológica. Cristina ha nombrado algunas. En este sentido, ahí va el bloque de preguntas, ¿eh? O sea, ¿qué papel tienen que ocupar las políticas públicas? ¿Qué formas de colaboración y qué fricciones pueden surgir con la política institucional? Es decir, cuáles son las potencialidades, sinergias, contradicciones. Y a la vez, ¿qué relación puede tenerse digamos, con los movimientos sociales, o estos nuevos movimientos sociales, o estos nuevos prototipos de vida comunitaria ecologista que plantean formas alternativas de vida que ya están prefigurando, digamos, esta futura transición, ¿no? Fuera, digamos, que no se escudan tanto en lo que sería el cambio institucional? ¿Cuál sería esta relación posible? Bueno, en este marco de preguntas, lo que os sentáis a gusto para comentar vendría a ser el segundo bloque y luego ya damos paso a las preguntas del público. Cristina, si te parece. Sí, gracias. Pues muy interesante. Yo casi que respondería cosas que se han dicho antes, pero para centrar en lo que comentas, ¿no? Yo creo que las políticas públicas son fundamentales. O sea, hay que ser muy proactivo en todos los niveles de la administración, porque es que hay una evidencia y tenemos una situación que desde el punto de vista objetivo hay que ponerle remedio. La pandemia además nos ha creado una ventana de oportunidad, yo creo, que se puede cerrar muy rápido, también es verdad, ¿no? Porque ahora hay como esta sensación más en la opinión pública de que hay que hacer estas políticas más valientes de una vez por todas, ¿no? Pero claro, no es suficiente, o sea, no es suficiente porque yo siempre digo que cuidado que no confundamos quiénes son los verdaderos enemigos. Y el verdadero enemigo, que es el poder económico financiero global, está como muy atento a los pocos avances que podemos ir haciendo y pondrá todas sus energías en que esto no avance ni un milímetro. Está claro que tenemos que aprender de otros momentos históricos y también de otras luchas que tienen mucho que ver. Yo creo que también, por ejemplo, relacionar todo el tema de cómo, por ejemplo, Internet, ¿no? Y todos los derechos digitales y toda esta neutralidad de la red que necesitamos todos para hacer este trabajo de movimientos sociales, es la misma lucha en el fondo, porque en realidad quien quiere poner coto y privatizar todo lo que es la red Internet digital global, está en el mismo modelo obsoleto que es el que estamos combatiendo. Entonces, tener estas herramientas a disposición y que no se perviertan por parte de estos poderes que lo que quieren es, digamos, mantener status quo en un modelo que ya sabemos que no funciona desde ninguno de los puntos de vista. Y en ese sentido, yo creo que quizá los movimientos sociales tendríamos que aprender más de esta unión de los que a lo mejor piensan que las metodologías son diversas y no coincidentes, pero como nuestro objetivo es bastante común y compartido, creo que tendríamos que poner eso por delante, o sea, trabajar unidos para crear estas conexiones y este cambio de paradigma entre todos los actores que estamos vinculados. Por la parte de los diferentes actores que tenemos algo que decir, yo pienso que todos los perfiles son necesarios, bueno, también lo ha dicho un poco María, ¿no? Gente joven con nuevas ideas, con nuevas ganas de movilizaciones, con nuevas narrativas, gente más vinculada en los ámbitos científicos o gente que tiene más que aportar
desde otras experiencias o de otros movimientos. Creo que todos los perfiles son necesarios, todas las metodologías son necesarias. Tenemos que crear como ese momento en el que todo el mundo aporta, pero que al final sumamos en la misma dirección, porque realmente esto es lo que nos puede dar el cambio diferencial. Y respecto a qué papel tienen que hacer las administraciones y qué papel tienen que hacer los movimientos sociales, creo que, bueno, yo vuelvo un poco a Internet. Internet se gobierna por un sistema de gobernanza que parece muy complejo, pero que al final todo el mundo está representado y que las cosas acaban funcionando, ¿no? Tienes una visión más empresarial, tienes usuarios, tienes organizaciones, tienes todos los países del mundo representados, todos los continentes, es decir, es un modelo de gobernanza muy interesante en el que se llegan a acuerdos y el objetivo es el mismo, que es preservar la red para diferentes usos, ¿no? Yo creo que tendríamos que conseguir algo parecido desde muchos puntos de vista, aportar nuestras iniciativas y nuestras formas de trabajo, pero colaborar en ese bien común que estamos construyendo con el bienestar futuro, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la plataforma ahora nos estamos planteando en una cosa muy concreta, ¿no? Nosotros pedimos el peaje urbano para que, pues como pensamos que es la única medida que puede frenar un poco la contaminación, porque es lo único que se ha visto en otros países que es capaz de reducir el tráfico diario en la ciudad, ¿no? Bueno, todos los partidos que están en el ayuntamiento, de una forma u otra, han apoyado esta medida. Pero ¿qué pasa? Que ahora esto no avanza, ¿no? O sea, pues es difícil hacer los estudios, es un ámbito que no es estrictamente del ayuntamiento, sino que implica a otras administraciones, como pasa siempre, ¿no? O sea, la transformación real de las demandas que tenemos no es rápida, sino que implica mucha complejidad. Entonces, lo que planteamos es aportar soluciones, ¿no? O sea, desde el punto de vista de buscar los estudios que ya están hechos, contactar con otros países, o sea, dar a los que tienen que tomar decisiones y que al final van a hacer posible esta medida o no, pues darles como facilidades para que puedan hacer. Nosotros también estamos en un proceso, que no sé si estaréis de acuerdo todos, pero de pedir financiación para hacer campañas, ¿no? Que es, bueno, pensamos que, como decía antes, el enemigo tiene muchos recursos, tiene mucha capacidad de hacer publicidad, mucha capacidad de... Porque una de las cosas también que hemos aprendido de estos movimientos en otras épocas históricas es, y no muy lejanas, porque yo estuve trabajando, por ejemplo, en la Expo Zaragoza 2008, ¿no? Y la capacidad de cooptar un discurso como si fuera propio para después paralizar acciones es terrible, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado porque realmente parece que se están haciendo cosas porque los discursos son muy alineados con lo que piden los movimientos sociales y en realidad lo que está pasando es que es cooptar eso para después paralizar todo, ¿no? Y entonces hay que ir con mucho cuidado, ya nos ha pasado otras veces, para que realmente podamos como dar pasos consiguiendo transformaciones implicando a gente muy diferente, ¿no? Y yo creo que esa es una línea que nosotros ahora estamos como explorando, buscando financiación, alianzas con científicos para hacer estudios que puedan demostrar que hay medidas que se pueden hacer y que son viables y además proponer soluciones en el sentido de que no haya pues discriminaciones o exclusiones sociales, etcétera. O sea, intentar ser propositivos, buscar puntos de contacto y sí que entre todos tendríamos que buscar una forma de gobernanza que nos diera un poco ese consenso o esa manera de funcionar que nos blindara respecto a unos poderes que se están organizando, que están cogiendo el discurso ecologista, porque realmente, como hay esta sensibilidad más grande entre la población, ¿no? Hay una sensibilidad, se nota en la publicidad, por ejemplo, de los coches, si veis, ¿qué están haciendo? Es explicando, porque están adecuándose a lo que la ciudadanía es más sensible, ¿no? Entonces,
si otra vez caemos en esa trampa de que pensamos que ya está todo solucionado, pues yo creo que no avanzaremos, ¿no? Y bueno, no sé, después si queréis lo dejo aquí y ya seguimos después en el debate. Vale. Respecto a las instituciones, primero me gustaría, digamos, hacer como un escueto así muy telegráfico, repaso, digamos, ¿no? De arriba abajo. La Unión Europea acaba de aprobar, digamos, una subida en los objetivos de reducción de emisiones y se propone reducir las emisiones en un 55% de aquí al 2030. Pero a la vez, y en eso, por ejemplo, acaba de hacer una publicación en el Observatorio del Deuta, todas las políticas de subvenciones que van a venir ahora para la reactivación económica, más allá del discurso y todo eso, se van a ir canalizando a través de los grandes lobbies empresariales, aquí en el Estado español del IBEX 35, incluso el otro día Xavier Sala Martín en Preguntas Frecuents, por primera vez estuve en un aspecto totalmente de acuerdo con él, donde vino a decir que Sara, ACS, Florentino Pérez ya tienen preparados, digamos, los paquetes de medidas que van a captar, digamos, estos fondos de la Unión Europea. Y mientras dice eso la Unión Europea, está cerrando, está intentando ratificar, digamos, un acuerdo comercial con Mercosur, con Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, que va a significar, digamos, nuevas cuotas de importación de soja, de carne de res, etcétera, etcétera, que va a presionar todavía más para la deforestación de la Amazonía, por citar algún ejemplo, ¿no? Lo mismo podríamos decir del gobierno español, a pesar de la tramitación que mencionabas de esta ley, que de todas maneras muy anunciada y que está en el furgón de, digamos, de cola, digamos, ¿no? La Generalitat de Cataluña, pues aquí ya tenemos una ley de cambio climático de hace ya casi 4 años, durmiendo el sueño de los justos, por decirlo de alguna manera, y con toda una serie de medidas o políticas totalmente en dirección contraria, como es el potenciar la ampliación de grandes infraestructuras, como es el puerto y el aeropuerto, pues todos los proyectos en la Costa Brava, como es la ampliación de la C32, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir que mientras sí hemos conseguido que todas estas administraciones hagan declaraciones de emergencia climática y asuman un relato, digamos, de emergencia climática, seguimos el business as usual y la política, digamos, como siempre, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, cuando me preguntan, yo siempre respondo que es en términos relativos. Si tengo que comparar con el resto de instituciones, creo que es la institución que ha ido un poco más lejos en cuanto al discurso y en cuanto a apuntar en algunas direcciones, en algunas políticas, ¿no? Pero si lo tengo que, digamos, comparar con lo que mínimamente sería necesario, pues todavía está a años luz, porque, como decía antes Cristina, pues las políticas públicas, incluso las instituciones, cuando no están cooptadas por los grandes lobbies, pues digamos, están como en medio de unas fuerzas, digamos, que incluso muchas veces superan a las propias instituciones, ¿no? Todo eso para, digamos, muy someramente, digamos, pero para decir que hay que sacar, o sea, por un lado, creo que hay que relacionarse con toda la inocencia que seamos capaces con las instituciones públicas y con los diferentes partidos y acoger, digamos, y aplaudir todo lo que se avance en ese sentido,
pero a la vez hay que tener muy claro que dentro de este sistema político, de este laberinto, digamos, que es este sistema político, esto no se va a resolver. Puede participar en la solución, pero dejar solamente en este espacio, en este laberinto, la solución, digamos, no se va a resolver. Entonces, hay que ver formas en que la ciudadanía dé algunos pasos al frente, no solamente en la movilización, sino ver otras formas de participación. Y es ahí donde uno de los instrumentos posibles y que planteamos en Extinction son las asambleas ciudadanas. Asambleas ciudadanas por sorteo estratificados, es decir, proporcional a la población de un determinado país o una determinada ciudad, estratificado por sexo, edad, nivel económico, digamos, educación, etcétera, etcétera. O sea, una muestra representativa elegida por sorteo, como, digamos, ya se ha empezado, digamos, a practicar a muchos niveles y en diferentes gobiernos o ámbitos de las instituciones, ¿no? Tanto en Inglaterra como en Francia ya se han empezado 2 experiencias de asambleas ciudadanas por el clima, más o menos dentro de este esquema. Escocia acaba de iniciar también otra asamblea, en Suecia también se hizo y ahora se está promoviendo en Alemania. Estas asambleas ciudadanas, no voy a extenderme, pero digamos, están funcionando en diferentes países, no solamente para responder, o en este caso para proponer medidas para hacer frente a la emergencia climática, sino que, yo qué sé, en estados como en Aragón están sirviendo para recoger iniciativas ciudadanas y promover, digamos, debates ciudadanos sobre determinados temas. Se hizo un conato de Asamblea Ciudadana, Observatorio Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid para recoger también, digamos, iniciativas y para proponer referéndums o iniciativas legislativas ciudadanas. Lo que pasa es que este Observatorio Ciudadano se implementó solamente 3 meses antes de las últimas elecciones y con el nuevo ayuntamiento se truncó la experiencia. Es decir, que hay diferentes experiencias a diferentes niveles y con diferentes planteamientos de Asamblea Ciudadana, y creo que es un instrumento, digamos, a recoger y que puede servir para refrescar el debate, para politizarlo, es decir, para politizar la participación de la ciudadanía en estos temas y para sacar un poco de este laberinto que digo entre la institucionalidad y la cooptación de esta institucionalidad por parte de las grandes lobbies, entre ellos los grandes lobbies financieros y fósiles, ¿no? A nivel concreto de Barcelona, antes de las últimas elecciones, los diferentes movimientos por el clima hicimos una propuesta de 7 líneas de medidas. Una de ellas es la que ha comentado Cristina del peaje urbano. El resultado por parte del ayuntamiento ha sido la zona de bajas emisiones. En algunas reuniones que hemos tenido incluso sabían que por experiencias en otras ciudades esto no iba a funcionar, pero es la política que nos encontramos. Incluso gente, digamos, gente que es muy amiga mía y en la que he participado en movimientos sociales y que ahora están en el ayuntamiento, que saben perfectamente que la zona de bajas emisiones no va a funcionar, pero no pueden ir más allá hasta ahora y te dicen pues que bueno, primero hay que demostrar que no funciona la zona de bajas emisiones, ¿no? Es
una muestra un poco del laberinto que digo yo de la institucionalidad, ¿no? Y bueno, de acaso yo lo dejaré aquí, si acaso pues en el debate pues podemos ampliar alguna cosa, ¿no? Porque veo que estamos justos de tiempo. Gracias, Alex. María. Vale, pues voy yo. Pues bueno, nuestro papel en este caso, bueno, en general, ¿no? Cuando se llevan a cabo políticas climáticas bueno, muchas políticas conciernen al final la lucha ecologista, pero no se conciben dentro del paradigma de la política climática. Pero bueno, creo que nuestro papel es, o al menos el papel de movimientos como Fridays, es ser críticas con las incoherencias. Bueno, ser críticas con la ley en sí, porque algunas leyes son insuficientes o algunas políticas son insuficientes, como comentaba Alex con el caso de la CBE, y como Fridays, por ejemplo, intentamos ser bastante críticas con ella. Pero después también pues estar allí para hacer emerger cuáles son las incoherencias entre la supuesta aplicación de una legislación por el clima y la realidad, porque, bueno, pues a pesar de que Cataluña tenga una ley contra el cambio climático e incluso que dentro de esta ley se plantee una mesa ciudadana que delibere sobre estas cuestiones, bueno, pues después pasa lo que pasa y tenemos los casos del puerto que se quieren ampliar, o de la C32, o de las otras muchas luchas que movimientos locales están, bueno, están luchando contra ellas, ¿no? No sé, es que hay cantidad, o sea, hace unos meses nosotras recopilamos plataformas que hay por Cataluña pues eso, de luchas locales. Antes he comentado Sos Costa Brava, pero esta es como la más paradigmática, pero es que luego hay miles contra la ampliación de infraestructuras, contra la construcción en el litoral, contra, yo qué sé, se me ocurre una en Olot, contra la ampliación de un túnel, de la variant d'Olot. Bueno, hay miles, quiero decir, hay miles de cosas que se están llevando a cabo y que tienen que ver con la lucha ecologista, ¿no? Y que muestran la incoherencia de, pues eso, el discurso de hacer frente a la emergencia climática y la realidad. Entonces, supongo que estar ahí y hacer de altavoz de estas luchas es nuestro papel. El problema es que a veces, claro, ¿cómo haces de altavoz? ¿No? Haces de altavoz mediante redes sociales y entonces las saturas y ya no sabes bien qué publicar porque hay tanto que criticar que no sabes a dónde qué criticar. O sea, es como, es algo que también nosotras nos planteamos. Y más ahora cuando toda la crítica que hacemos es sobre todo por redes, porque, bueno, la presencialidad está siendo complicada. Pero bueno, por ejemplo, a pequeña escala, nosotras nos implicamos en el Pacto de Ciutat. Bueno, el Ayuntamiento, de hecho, nos llamó para que nos implicáramos en el Pacto de Ciutat de Barcelona antes de que la COVID fuera una realidad, bueno, de que se hiciera pandemia. Y bueno, la verdad es que allí nos vimos un poquito impotentes no frente al ayuntamiento, sino frente, bueno, pues a los lobbies económicos, porque al final es lo que comentaban mis compañeras. Tenemos un triángulo economía, política, sociedad que a veces, pues bueno, no sabes bien hacia qué direcciones, no sé, cómo convergen las aristas, porque es que es muy difícil. Somos conscientes de que el ayuntamiento quiere hacer cosas y de que hay gente muy potente en el ayuntamiento, gente que incluso viene de movimientos climáticos, viene de movimientos sociales, pero luego la realidad es que, bueno, pues tienes a Akbar haciendo de las suyas, a Amazon, que te pone una sede en Barcelona porque, bueno, supuestamente da dinero a la ciudad, bueno, no sé, quién da dinero. Y luego tienes, pues no sé, a Tersa también por ahí. Es que, bueno, a poderes económicos que al final, pues eso, se acaban convirtiendo en agentes políticos muy fuertes. Y al final creo que también tendemos a
a veces hemos tendido quizá a atacar más a lo que es la institución, o sea, la política institucional y no tanto a agentes concretos económicos, ¿no? Que es algo que creo que fue muy bien hacer con la acción de Amazon, porque es un poco, vale, es Amazon lo que no queremos, ¿no? Es este modelo, es esta empresa, ¿no? Lo que no nos representa. Entonces, bueno, un poco este triángulo, habría que saber situarnos como movimiento dentro del triángulo y saber jugar con lo que es más estratégico en cada momento. Pero bueno, no tengo respuestas claras tampoco. Por ejemplo, a gran escala también, por mencionar un ejemplo relacionado con Fridays, nos implicamos, no tanto como Asamblea de Barcelona, la verdad, pero con la puesta en marcha del Green New Deal europeo, a nivel internacional surgió un grupo que era EFI for Future, que era para poner en marcha una iniciativa legislativa popular para incrementar la ambición del Green New Deal. Y la verdad es que vimos el poco impacto que tuvo. O sea, aquí creo que en España no se llegó ni por asomo a todas las firmas que necesitábamos, que no sé si eran 500.000. Entonces, bueno, también esas limitaciones a veces para unirnos y incidir políticamente. Aunque creo que es mucho más fácil unirse por causas que te tocan más de cerca que no para, bueno, algo tan de arriba como es el Green New Deal. Eso también es verdad, que hay que saber, por eso hay que saber hacia dónde vamos para que nuestra acción sea más efectiva. Y bueno, entonces, en este papel creo que tenemos que tener muy claro como movimiento social que si bien las empresas y las élites, más que las empresas, no, las élites económicas tienen una voz, ¿no?, en la política, pues bueno, nosotras también tenemos que tener una voz que yo creo que tiene que estar, pues eso, legitimada y con el soporte y, bueno, y tenemos que darnos soporte con la comunidad científica y que sea, bueno, y darnos feedback, ¿no?, entre nosotros porque, ostras, pues, bueno, no sé, hoy estaba leyendo algunas cosas sobre la Organización Meteorológica Mundial y realmente tienes a gente muy potente también, a científicos muy potentes que están investigando, estudiando muchas cosas, que están proponiendo cosas súper interesantes, como por ejemplo una red de protección de espacios naturales a nivel mundial, que esto se planteó en la ONU hace poco. Entonces, o sea, se cuecen muchas cosas desde la comunidad científica que quizá tendríamos que aprovechar mucho más, ¿no? Y recoger esta voz y politizar, no sé, politizar a los científicos. No lo sé. Pero bueno, no sé, son algunas de las cosas que se me ocurren. Y luego, por último, comentar con el tema de los nuevos prototipos de vida comunitaria, simplemente, bueno, como anécdota, nosotras, el proceso que hemos vivido a nivel personal, las personas que entramos en la Asamblea de Fridays, porque además de, o sea, hemos sido movimiento, pero hemos sido un colectivo reducido de personas que puedes nombrar, con nombres y apellidos, y que hemos tenido nuestros procesos también de aprendizaje muy interesantes. Y entre estos, pues bueno, en replantearnos un poco nuestro estilo de vida y nuestro modelo futuro. Y bueno, había muchas personas que han estado que se han iluminado mucho con todo el tema de la permacultura o bueno, se han cuestionado mucho todo el tema de ruralizar, cómo hacer todo con, bueno, los ecopueblos, todas estas cosas que a veces desde la ciudad vemos como que no es muy alejadas, pero la verdad es que ha habido bueno, de hecho es que de Fridays surgió un colectivo que se llama Ruptura Ecosocial, que lo que pretendían era crear una red de jóvenes que por el Estado, pues, como replanteasen la ruralización y los ecopueblos y demás. Bueno, son cosas que han ido naciendo también a raíz de este movimiento y que quería comentar porque son guays. Ya está. Muy bien, muchas gracias por la disciplina de los tiempos, que siempre es algo difícil de mantener. Y dejaríamos ahora un espacio para que haya las intervenciones de los participantes que sientan ganas de preguntar, exponer, reflexionar en voz alta, y luego daríamos de vuelta a los ponentes para que hagan el cierre. Paula, genial que rompas el hielo, siempre es de agradecer.
Ponte el audio y el micro y el vídeo si puedes, que si se hace más cálido, y lanza la Hola. pregunta. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por el debate. Yo la verdad que, bueno, después de escuchar, ¿no? Las diferentes posturas o a los diferentes colectivos, siempre, bueno, me acaban faltando cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho, ¿no? de solidaridad, ya sea pues con otros colectivos o de trazar lazos o de hacer frente para, bueno, cómo pensar esta transición ecosocial, pero es muy llamativo, por ejemplo, que yo no veo al movimiento ecologista, por ejemplo, con la gente de la Cañada Real. Se trata de, no es una cuestión meramente ecológica, natural, es decir, podemos ir, defender que no se plante una incineradora, un vertedero, pero siempre me falta ese acompañamiento a las personas que, ya sea por racismo ambiental o que están en zonas siempre más empobrecidas, no están siendo acompañadas y no están siendo defendidas, por ejemplo, por este movimiento. Entonces, por ejemplo, la Cañada Real, que creo que también hay un caso muy, muy similar en Barcelona, de otro barrio que ahora no recuerdo, no sé si era Badalona, se trata de un problema de salud, de calidad del aire, personas que se enferman por encender la calefacción con carbón, es un problema de alimentación, de vivienda. Entonces sí que creo que a veces se habla mucho eso de solidaridad y demás, y es algo que falta muchísimo porque no sé si es un movimiento ecologista, muchas veces pues de determinados estratos sociales, gente blanca, urbana, una serie de características que hace que las preguntas que se planteen en el movimiento ecologista sean preguntas de determinadas personas, de determinadas clases sociales. Entonces, creo que es algo que falta reflexionar mucho en el movimiento, en todos los movimientos, ¿no? Ecologistas de diferente índole, como los ponentes aquí. Entonces, bueno, no sé qué pensaban, ¿no? sobre esto, pero creo que hay una visión muy occidental, una visión que prima, y creo que históricamente hemos banalizado, hemos dicho que no a otros modos de vida, a otros modos de pensar y a otros modos de actuar. Entonces, creo que hace falta un diálogo, hace falta repensar qué lazos vamos a tejer y no hablar solamente de ecologismo tan biologicista, y sobre todo también tener en cuenta, cuando hablamos tal vez de ciencia, bueno, ¿qué ciencia? Porque hay ciencia que está al servicio de las multinacionales, de las corporaciones, de las farmacéuticas, y cuando hablamos de ciencia, no hablar de ciencia tal vez como ciencia tan despolitizada, si queremos decir, es que hay un tipo de ciencia y hay otro tipo de ciencia. Entonces, bueno, creo que esos debates faltan, y me gustaría saber pues qué pensaban tal vez los ponentes sobre estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y eso, voy a dejar tiempo para otras preguntas. Muchas gracias. Gracias, Paula. Gracias por la pregunta muy clara y muy pertinente. A ver, antes de devolveros, intentamos recoger un par más o las que surjan y os devolvemos la pelota a los tres, si os parece. Marina, no sé si el link que pasabas era para explicarnos algo, si te apetece comentar algo al hilo del link que ponías. O... Jofra, adelante, mientras Marina se lo piensa. Hola, buenas tardes. Pues tenía una pregunta porque jo trabajo en la Xarxa per la Conservació de la Natura en Cataluña, que es una red de entidades donde hay un mix, ¿no? Pero una presencia importante de entidades conservacionistas, también entidades locales, ¿no? Ayuntamientos y algunos centros de investigación. Entonces, esta red inició su trayectoria a principios del 2000 bajo el nombre de Red de Custodia del Territorio, y con una visión muy conservacionista, ¿no? De aglutinar actores y conservar con proyectos importantes de conservación. Pero se ha visto que los proyectos han sido
algunos de mucho impacto, pero no solucionan, ¿no?, digamos, las dinámicas de fondo. Entonces se ha evolucionado hacia una red más amplia, con una visión más holística, ¿no? Y entonces aquí tenemos un reto que muchas entidades, como decía María y otros, ¿no?, pues que venían de este mundo más conservacionista, poco politizado, algunas, ¿no?, con una versión más científica o práctica. Entonces aquí tenemos un reto importante, también, como se decía, ¿no?, la implicación del mundo académico. Entonces, bueno, veníamos celebrando un congreso o reuniones anuales con muchos actores del mundo de la conservación, pero este año hemos planteado un congreso un poco más ambicioso y lo hemos llamado el Congreso Socioambiental de Cataluña, ¿no?, para intentar ligar también el mundo social, ¿no?, como decía Cristina y Alex, que hay que unir, ¿no?, todas estas disciplinas y problemas y enfoques. Entonces, bueno, estamos detrás de esto varias entidades y estamos intentando aglutinar más entidades, ¿no? Se ha unido recientemente Ecologistas en Acción o otras. Pero, no sé, era preguntar cómo veis un formato congreso alrededor de esto, del formato socioambiental, y cuál sería, bueno, un poco vuestra visión, como un poco para captar un poco expectativas o recomendaciones, porque estamos trabajando en esto y, bueno, me parecía conveniente, ¿no?, plantear esto. Muchas gracias, Jofra, por la pregunta. Tenemos, yo creo, tiempo de recoger una última. Para Cristina. Alguien ha hablado, pero no sé quién. Marina, para Cristina, muy puntual. Marina, perfecto. Que cómo habían podido controlar, digamos, en el interior del movimiento la emergencia de la que ella hablaba de unas formas de organización más jerárquicas. Me parece muy curioso. Y simplemente un comentario desde acá del Caribe, ¿no?, que también la forma como se apalabra el tema ecológico, a veces incluso desde los movimientos ecologistas, puede ser engañosa, porque a nosotros, con todo lo que nos ha caído en los últimos años de un huracán categoría 4 seguido de un huracán de categoría 5 y luego otro de categoría 5 y luego otro de categoría 4, en general en el imaginario colectivo el problema es el medio ambiente, no nuestras acciones. Entonces eso sí es un reto. Perfecto. Yo creo que ya da para que se alarguen. Yo quería posar cullerada també, pero no voy a introducir más cuestiones, porque creo que con esto damos para que podáis finalizar vuestras intervenciones. Hacemos otra última ronda en el mismo orden, ¿os parece? Ya de cierre, retomando las ideas que os sientas más cómodas para ir respondiendo. Cristina, si quieres. No he entendido muy bien la pregunta de Marina por el tema de jerarquías. Yo no he dicho que trabajáramos con jerarquías. No, perdón, iba María. Sí, iba María la pregunta. Sí, lo he pensado. Sí, era para mí. A ver, esto fue toda una experiencia, porque lo que pasó, se crearon jerarquías también de una manera muy, bueno, espontánea, es como banalizarlo, ¿no? Pero la verdad es que teníamos muchas cosas por hacer, porque la verdad es que ha habido mucho trabajo como Asamblea de Barcelona para organizar, porque siempre se nos han marcado los ritmos a nivel internacional de esta huelga ahora, esta huelga de marcar los ritmos, ¿no?, entre comillas, y hemos tenido siempre, hemos estado bastante agobiadas, o sea, en algunos momentos, y lo que ocurrió, por ejemplo, fue que a principios de septiembre de 2019, algunas personas que crearon un grupo aparte para un poco gestionar todo lo que estaba pasando y un poco, pues eso, cooptar un poquito el espacio porque queríamos ser eficientes. Yo estaba también dentro de este espacio, queríamos ser eficientes, y entonces nos olvidamos un poco de hacer las cosas en colectivo, y por las prisas y por los ritmos rápidos, bueno, sí, pasó esto. Esto fue una experiencia que tuvimos. Y luego también otro tema o sea, el tema de las jerarquías, sobre todo, era un miedo que teníamos por los portavoces, porque siempre hemos tenido más de una persona como portavoz, pero sí que es verdad que nos dábamos cuenta que el rol de poder
de los portavoces, no tanto como rol de poder dentro de la asamblea, sino por el hecho de representar. Se les daba también como una categoría a veces como de líder de movimiento, o incluso yo recuerdo que en las primeras manifestaciones yo cogía el megáfono porque yo era portavoz, lo sigo siendo, y cogía el megáfono y me decían, en algún momento me habían dicho que si yo era la líder del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, bueno, no queríamos que pasaran y nunca se nos ha ido de madre, porque la verdad es que creo que lo hemos gestionado siempre muy bien, pero hemos tenido pequeñas experiencias que nos han hecho de decir, bueno, cuidado con esto, ¿no? Y quizá luego hemos pecado de demasiada horizontalidad, no demasiada, nunca es demasiada horizontalidad, pero de querer tenerlo todo tan controlado que no puedes ser portavoz demasiados meses porque si no, ¿no? O sea, incluso eso, ¿no? No sé si me estoy explicando bien porque es un tema un poquito, bueno, crea un poquito de cola, pero sobre todo es eso. Era más prevenir la jerarquía que el hecho mismo de que se hubiese convertido la Asamblea de Fridays en una. O sea, no, eso no ha pasado. Hay gente que ha cogido roles de poder diferentes, pero nunca se ha creado una jerarquía de Fridays. Pero era más el miedo, yo creo. Sí. Si quieres, ya que estás, María, retoma alguna de las otras cuestiones que han salido y así haces ya el cierre de la intervención y pasamos a los otros dos, si te parece. Pues sí, recojo también porque me había notado un par de cosas sobre todo. Creo que ha sido la compañera Paula que ha comentado el tema de, bueno, la solidaridad. Y justamente con la Cañada Real, yo estaba mirando Twitter ahora, hace un rato, el Twitter de Fridays for Future en Madrid, y la verdad es que hicieron una acción el 20 de diciembre y justamente en solidaridad con las compañeras de la Cañada. O sea, me había sorprendido porque realmente han hecho esta acción y expresan, o sea, no sé si de manera coordinada con la Cañada, pero al menos, bueno, en su Twitter hablaban de esta acción en solidaridad con la Cañada. Y a nivel de Barcelona, yo creo que siempre lo hemos tenido muy presente, el tema de la solidaridad, porque desde el momento cero de organizar el 27S decíamos con qué colectivos de gente migrante, con qué colectivos antirracistas, con qué colectivos feministas, con qué colectivos pues, que luchan contra la pobreza energética o colectivos por el derecho al habitaje, nos vamos a unir. Y de hecho hemos hecho formaciones con la PA, hemos hecho acciones, o sea, o subieron al escenario con nosotras el 27S, pues Top Manta, bueno, es que de verdad, o sea, muchísimos colectivos con los que siempre hemos querido ir de la mano. Y recientemente, de hecho, nos hemos unido un poco más con Espacio Inmigrante del Raval para hacer, porque las iban a desalojar en noviembre y nos unimos a ellas pues para estar en el espacio y bueno, pues poner el cuerpo un poco y tejer red con esos colectivos y de hecho seguimos en comunicación con ellas y seguimos para hacer cositas. O sea, yo creo que a nivel Barcelona lo hemos tenido siempre muy presente. Otra cosa es que no se pueda llegar comunicativamente a todo, ¿no? Pero presente yo creo que lo hemos tenido siempre. Ay, perdón, la última cosita, el tema de la ciencia. Sí, justamente por eso he comentado lo de politizar la ciencia, porque al final la pretensión esta de que la ciencia sea neutral, la ciencia no va a ser neutral, siempre estará a favor de unos intereses o otros, ¿no? En el momento que sacas un informe diciendo una cosa ya te estás posicionando seguramente. Entonces, pues un poco eso, ¿no? También que la ciencia se politice o politizarla o no sé, o que se posicione, ¿no? Que tome partido, como decía Gramsci. Así que solo eso, ya está. Gracias, María. Cristina. Vale, sí, yo también por nuestra parte, nosotros colaboramos con muchos movimientos en la ciudad, un poco como lo que decía María. Lo que pasa que cada uno pues estamos especializados en un ámbito de actuación y hacemos como, pues en otros movimientos hay gente que lidera más y nosotros ayudamos, ¿no? Y damos soporte en esa idea de que hay muchos frentes en los que trabajar. Por ejemplo, nosotros con asociaciones de pacientes estamos en contacto con muchísimos pacientes que provienen de capas sociales distintas, de realidades socioeconómicas muy diferentes, pero que al final todo el mundo tiene estas luchas en su punto de mira porque son cosas muy cotidianas. Nosotros intentamos hacer ese link con la salud que he explicado antes. También hemos implicado a trabajadores de la salud en esta última campaña,
a gente del mundo de la sanidad que nos ha dado soporte desde el punto de vista de cómo, precisamente lo que decíais ahora, ¿no? La ciencia, qué investiga, qué se investiga, qué enfermedades se investigan, con qué causas, si no estamos totalmente focalizados. Esa también es una reivindicación que hacemos nosotros, ¿no? La salud que tiene causas ambientales cada vez es más grande y los problemas de salud. Entonces, rechazamos juntamente con los propios científicos y las personas que están trabajando en ese sector esa mirada súper de las farmacéuticas marketingiana que va a buscar esas enfermedades que son rentables, etcétera, sino que vamos a buscar realmente esas condiciones de calidad de vida que lo que hacen es enfermar a la gente, ¿no? Y entonces ponemos este foco aquí, que es un tema súper transversal y que es una lucha que también necesitamos porque cada vez más es esa ciencia que se tiene que poner al servicio de las causas que quiere la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, yo diría que aparte de denunciar que la ciencia no es neutral y que evidentemente a veces se está al servicio de los poderes que estamos combatiendo, también tenemos que ser proactivos y pedirle a la ciencia que nos ayude con estas luchas y estos datos que necesitamos. Por el tema socioambiental que comentaba Jofre, yo creo que, como he dicho antes, me repito un poco, pero que creo que todos los perfiles son necesarios. Los amantes de la naturaleza que están trabajando para recuperar el patrimonio, que hacen divulgación para que todo el mundo entienda que formamos parte de lo mismo, que somos parte de la biosfera, que todo es un todo interconectado, que si tenemos un sistema económico nefasto, nos perjudica a todos, etc. O sea, yo creo que todas las iniciativas vengan desde más el conocimiento, desde la acción más política, de la acción más de desobediencia como hace Extinction Rebellion, nosotros con nuestras conexiones más a nivel local, si queréis. Yo creo que todos los perfiles son necesarios, necesitamos conectarnos, saber qué estamos haciendo unos y otros, apoyarnos y darnos un poco este paso de escala, ¿no? Hacer que todos estos movimientos se entiendan. Y bueno, en este curso se ha hablado mucho de narrativas y a mí me ha gustado mucho algunas de las aportaciones del curso, por ejemplo, rechazar estas dicotomías falsas, ¿no? Entre la acción individual y la acción colectiva. No, es que todo está relacionado, es que además si somos capaces de entender que si nos organizamos somos mucho más poderosos, hacemos mucha más incidencia entre todos que no en esta línea individual. No sé, yo a veces he escuchado esta idea de que la narrativa neoliberal, una de las cosas que ha conseguido es pensar que todos estamos solos y que no podemos hacer nada y que todo es como fatal, ¿no? Y no es verdad. O sea, si nos organizamos, si vamos juntos, si cada uno desde su ámbito, su perfil y su capacidad de acción entendemos que estamos trabajando en la misma dirección y podemos organizar luchas compartidas, pues realmente yo creo que podemos conseguir mucho. Entonces, para mí lo que está planteando Jofre es súper interesante. Seguramente no podremos estar en todo, pero sí que podemos ayudar, pues, o dando difusión o generando relatos compartidos de que todas estas luchas tienen algo que ver, etcétera, etcétera. Alex, si quieres cerrar ya. Sí, bueno, a ver, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Paula, ¿no? Y por eso también decía al principio de todo que sería un mal error de encuadre, o sea, encuadrar muy mal el problema, pensar que el reto de hacer frente a la emergencia climática y a la crisis sistémica global ante la cual nos encontramos es una cuestión del movimiento ecologista. Digamos, lo que está en peligro no es, digamos, 4 ríos, ni siquiera, digamos, el océano, es toda la sociedad humana la que tiene un reto descomunal por delante. Y hacer frente a esta crisis sistémica global significa hacerle frente en todos los ámbitos, en todos.
por parte de Extinction, Extinction es un movimiento, no me ha dado mucho tiempo para desarrollar, digamos, pero es un movimiento fractal, es decir, un movimiento en que cualquiera, desde cualquier situación y desde cualquier localidad que se junte, un grupo puede constituir libremente un grupo de Extinction Rebellion. Siempre que, digamos, sea coherente con las 3 demandas y con los principios de Extinction. Digamos que no hay una jerarquía, no hay un comité central, pero lo que sí une es, digamos, que un grupo puede reivindicarse de Extinction siempre que sus acciones no contradigan, digamos, los principios, ¿no? Es lo que mantiene, digamos, unido al movimiento. Y lo digo esto porque dentro de eso, pues, claro, es un movimiento relativamente joven, de 2 años, pues dentro se han creado debates acerca de las cosas que planteaba Paula, por ejemplo, ¿no? Y en Barcelona hemos creado un grupo, digamos, que le llamamos Rebelión por la Justicia Global, donde se plantean temas tanto de justicia social como de justicia global, y donde, por ejemplo, nos hemos enlazado con los grupos de Extinction Rebellion de América Latina, de África, etcétera, etcétera, ¿no? En las acciones, por ejemplo, la última acción que hicimos frente a la sede del PSC-PSOE en Barcelona, pues participaron, invitamos y participaron la PA, la campaña de regularización ya, las mujeres migrantes diversas, la Marea Blanca, etcétera, etcétera. Hay, digamos, un esfuerzo consciente en este sentido, también apoyando a todo el movimiento migrante y algunos desalojos que han habido. Pero a la vez que digo esto, este esfuerzo que hay, y que también suscribo un poco lo que decía Cristina, de que no podemos estar todas en todos los sitios y hay gente que lidera más unas tipos de acciones y otras que la apoyan. Sí, creo que hay que reconocer que, digamos, el movimiento de alerta por la crisis climática es un movimiento que ha nacido en ámbitos juveniles, estudiantiles, y en ámbitos que yo podría decir de clase media, por decirlo de alguna manera, porque aquí se da la contradicción entre evitar el fin del mundo y llegar a final de mes, como acostumbramos decir, ¿no? Cómo juntar estas dos preocupaciones, y por eso comentaba, es lo que comentaba antes, de lo que hemos intentado, pues, con sindicatos, con tanto los grandes sindicatos como movimientos sindicales más radicales y de base, pues todo el tema de encarar la transición, temas como la renta básica universal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, la pregunta que dice Paula no está, digamos, hay una voluntad de encararla, pero no está ni mucho menos resuelta, y es uno de los retos que tenemos por delante, efectivamente, la gente que estamos empujando por esa conciencia colectiva ante la crisis sistémica en la que nos encontramos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues como siempre nos quedan muchas cosas y seguiríamos un rato largo, pero tenemos la disciplina de intentar acabar siempre a las 9. Han salido muchas cosas en esta sesión y en todas las sesiones del curso que creo que nos vamos con ganas de seguir tramándolas. La idea del curso en su momento fue hacerlo presencial, porque esto te da siempre el contacto en los cuerpos, la posibilidad de seguir tramando y conspirando. Ha sido online, lo cual ha sido muy potente porque han podido sumarse compañeros y compañeras, sobre todo de América Latina, y yo creo que eso también ha reforzado un montón las discusiones. Lo que pierdes por uno, ganas por otro, pero creo que sí que ha situado bastante bien el marco, sobre todo la sesión de hoy también para acabar, ¿no?, de poner el debate en el pensamiento situado de los movimientos, huir del pensamiento catastrofista, que era una de las cuestiones que sí que queríamos y planteábamos como un elemento urgente, de huir de la dimensión de pasiones tristes de la catástrofe y empezar a pensar
las propuestas, en las transiciones y en cómo generar este sujeto ecologista, digamos, que, ¿no? Amplio, extenso, transversal, que huya solo de los cuatro convencidos y de la dimensión más de las clases medias de aquí, sino que pueda realmente ser un contrapoder hegemónico y que permita pues, que se sume, más allá de las luchas individuales, que parece ser el panorama actual, ¿no? De los movimientos que nos quieren cada uno en su espacio identitario, en sus grupos, intentar generar ese espacio transversal de lucha. Eso es una de las tareas que también tenemos. Otra de las tareas que salía hoy, esta idea de luchar con las propuestas del reformismo verde, de las propuestas, digamos, que viene de un capitalismo que quiere seguir haciendo el business as usual sin cambiar nada, pero que es una de las tentaciones de política pública que nos vienen en las diferentes fórmulas de Green New Deals que están por venir, y que también será un escenario, evidentemente, de lucha, donde tendremos que estar dándole la cara, como la cuestión de los fondos europeos, ¿no? Fondos europeos es un debate más allá del informe de la ODG que todavía tenemos muy pendiente aquí en España. En concreto ahora hablo, ¿no? de qué es lo que va a pasar con todos estos fondos COVID para la renovación, digamos, del modelo productivo hacia una economía verde. Bueno, pues meternos bien ahí desde los espacios de movimiento a fiscalizar, a criticar, a plantear si al final va a ir a las mismas empresas de toda la vida y situaciones, vamos, varias que seguro que tendremos oportunidad de seguir discutiendo y nada. A la gente del curso suelo decir que la sesión de hoy se colgará, que los materiales en el hilo de foro donde vamos colgando los digamos, contenidos que han ido saliendo a lo largo de las sesiones se van a actualizar a lo largo de esta semana, y agradeceros mucho la participación, ha sido un gustazo y hasta la próxima. Y gracias a los ponentes de hoy. Hasta luego. Una preguntita. Sí. ¿El foro seguirá activo? ¿El foro del aula virtual? Si estás apuntada, sí. O sea, podrás seguir entrando. Vale, perfecto. Vale, gracias. Vale. Adiós, gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Chao.